En este vídeo vamos a ver cómo funciona la herramienta Keylight en el programa After Effects. Keylight es un efecto que se utiliza para eliminar un color de fondo, normalmente un verde o un azul, respecto de un sujeto que tenemos en un primer término y reemplazar ese fondo por otro sobre el que queremos integrar a dicho sujeto. Aquí tenemos un proyecto en After Effects con los siguientes materiales en la ventana de proyecto. Tenemos el croma grabado al profesor y un fondo que es sobre el que queremos integrar la imagen del profesor. Nos hemos creado una secuencia a 1920 x 1080 que tiene que tener las mismas características que el plano grabado. En la ventana de efectos tenemos el efecto Keylight que arrastramos a la línea de tiempo encima de la capa de croma. Una vez aquí, cogemos con el cuentagotas donde dice Screen Color, pulsamos y colocamos el cuentagotas en algún punto de la imagen del fondo verde. Para poder ver el resultado de esta primera acción tenemos que irnos a la ventana de Status, ¿vale? Y vemos que tenemos píxeles de tres colores diferentes. El píxel negro, el píxel gris y el píxel blanco. Nuestra idea es convertir el píxel negro en una zona completamente transparente y que lo blanco sea nuestra parte opaca. Para ello debemos esbozar aquí donde dice Screen Matte y ajustar el clip negro hasta que veamos que desaparecen todos esos píxeles blancos o grises, que en este caso serían semitransparentes, y que todo se queda en negro. Igualmente vamos a ajustar el blanco para que cubra la imagen del sujeto que queremos integrar con el fondo. Una vez hecho esto, volvemos a resultado final, observamos lo que hemos hecho. El problema de ajustar los valores de clip black y clip white a valores muy cercanos entre sí es que los bordes no los hace del todo bien. Es importante que cuando toquemos estos dos valores, el clip white y el clip black tengan números un poquito más separados. Podemos ajustar un poco más y volver a nuestra imagen final a ver si un poco mejor, ¿vale? Los bordes antes estaban un poquito más dentados, ahora los vemos un poco más suaves. Los bordes podemos seguir retocándolos aquí en la parte de Screen Matte a través de Screen Shrink Grow y Screen Softness, es decir, reducción, expansión y suavizado. En este caso vamos a meterle 0,5 de suavizado. Conviene meter valores pequeños, ya que si le metemos valores muy grandes, el efecto de suavizado va a ser excesivo. Entonces, normalmente entre 0,5 y 1 suele ser suficiente. Cuando tenemos a un sujeto que tiene mucho pelo, por ejemplo, mucho cabello, y la incrustación se hace peor, normalmente se suele utilizar más esta parte del suavizado. Pero en nuestro caso, con un 0,5 de suavizado en los bordes, en principio debería de ser suficiente. Ahora vamos a colocar debajo de la imagen del sujeto el fondo sobre el que queremos integrarle. Comprobamos que hay varias cosas que tenemos que hacer. Por un lado, tenemos en nuestra imagen de croma un objeto que nos sobra y que deberíamos eliminar de la imagen. Para ello, lo que hacemos es seleccionar la capa croma, el rectángulo y crear una máscara que aquí donde dice añadir vamos a decir invertir o sustraer. De esta manera limpiamos nuestra imagen de fondo de ese objeto que no nos interesa. Una vez hecho eso, observamos que todavía queda una parte en la imagen de un extintor que no se llega a ver del todo, pero que se intuye. Vamos también a escalar un poquito la imagen para perder de vista a ese extintor que por el color que tiene nos podría llegar a distraer en nuestro ejercicio. Ya tenemos el fondo que queremos, sin ruidos ni objetos no deseados. Ahora vamos a rematar nuestra integración del sujeto con el fondo. Vemos que en principio los bordes han quedado bien en este lado, pero en este otro hay como un halo
blanco alrededor del jersey en la parte alta que vamos a intentar eliminar de la siguiente forma. Volvemos a Screen Mate y donde dice expansión o compresión, shrink o grow, vamos a ponerle un valor de menos 0,5. Vale, con 0,5 no es suficiente. Vamos a ir a menos 1. Ahora, con el valor menos 1 hemos conseguido que esos píxeles blancos desaparezcan. Como os decía, es importante que cuando toquemos el suavizado y los valores de expansión o compresión de la máscara, lo hagamos poniendo números no muy elevados. A continuación, vamos a hacer una pequeña corrección de color a través de las curvas para igualar la imagen de nuestro sujeto con la imagen del fondo y que sea más verosímil. Nos vamos a la ventana Efectos y buscamos curvas en inglés. Una vez que la tenemos, la arrastramos. Vamos a tocar primero el brillo y el contraste. Normalmente, para hacer esta parte, suelo poner un keyframe en la parte baja de la curva para mover los negros hacia abajo y otro keyframe en la parte media con el que suelo ajustar los tonos de la piel de la cara. Me da la sensación de que por ahí podría ser. Esto es sin las curvas y esto es con las curvas. Bueno, hemos ganado un poco de contraste. Y tengo la impresión de que ahora la imagen de nuestro sujeto se iguala, se integra mejor con la imagen del fondo que hemos puesto.